Gloria sea el Señor. Ya estamos de regreso nuevamente. Aleluya. Este es tu hermano y amigo el pastor Alexis Maldonado con la programación La Hora Cero. Saludo a todos los que están ahí en la leve sintonía a través de YouTube, Facebook Live. Es de gran regocijo nuevamente estar aquí en vivo y en directo. Aleluya, desde este altar radial. Aleluya, nuevamente en esta preciosa tarde, en esta ya de noche, gloria sea el Señor, vamos a estar hablando, aleluya, de un tema muy importante, un tema que nosotros conocemos, pero a veces ignoramos. Vamos a estar hablando acerca de lo que cuesta servirle a Dios. Vamos a estar hablando en esta noche acerca, hermana Ivy, de lo que verdaderamente cuesta servirle a Dios. Amén. En sus propias palabras, los años de conocimiento que usted ha tenido en este caminar, sabemos que enfrentamos momentos tenebrosos, momentos difíciles, amén, en donde mucha gente confunde la necia con la magnesia y piensan que este caminar, gloria sea el Señor, es como dicen en Puerto Rico, 1, 2, 3 pescados, amén. Sabemos que este caminar cuesta y vamos a estar hablando, amén, acerca de hombres que pasaron por ciertos sucesos. Gloria sea el Señor, y el mismo Dios lo identificará, aleluya, con las pruebas y las luchas que habría de ser necesario, que tenemos que enfrentar para nosotros poder seguir haciendo la voluntad de Dios. En tus propias palabras, hermana, ¿qué usted podría compartir aquí con todos nosotros y con la audiencia? Amén, sus propias experiencias en este caminar con el Señor. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. No los escuché, perdonen. Hay que tener los oídos. Bueno, en mi pensar, espiritualmente hablando y carnalmente hablando, les voy a hablar de las dos maneras. Espiritualmente y yo, Evi, el Valí Colón. Amén. Para que me entiendan los hermanos, puede ver que hayan personas que no conocen al Señor. Solo espiritual, para uno todo es fácil, sí, claro. Claro que sí. Pero no cuando uno no está en lo espiritual, ¿verdad? Amén. Bueno, yo en mi caminar, en mi pensar, es bien difícil, hermano, es bien difícil el que le diga a ustedes que vivir para el Señor, que servirle al Señor, que poder separar y predicarle a las almas, poder hacer estudios bíblicos, poder enseñarle a los demás es fácil. Está mintiendo, verdaderamente es difícil. Se tiene que pagar un precio, tiene que haber un sometimiento, se va a sufrir, se va a llorar, porque es que si fuera fácil todos viviéramos para Dios. Pero así como es difícil en el camino del Señor, en el mundo, estando afuera, es más difícil. Porque por lo menos en el camino del Señor tenemos el consuelo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas que nos consuelan, amén. En el mundo, muchas veces ni un amigo sincero tenemos. Ni un amigo que nos hable con sinceridad tenemos. En el camino del Señor yo tengo tres. Los amo los tres y me ayudan los tres. Y cuando estoy débil, ellos me fortalecen. Y cuando estoy triste, ellos me consuelan. Y cuando algo me falta o pierdo un ser querido o algo, siempre está el consuelo del Señor. Y eso es lo que a mí me ayuda a seguir adelante en el camino del Señor, aunque sea difícil. Porque lo prefiero así 1000 veces que estar afuera de verdad, pasando también momentos difíciles, pero sin tener a nadie que consuele mi alma, consuele mi vida, y mucho menos sin tener una corona de vida cuando llegue el momento. Amén. Yo sé que me va a tocar tesoros allá arriba y eso es lo que yo voy detrás de eso. Amén. Es algo bien impresionante. Amén. Y creo que así mismo nosotros podemos darle oportunidades a todas las personas. Y sabemos, amados, que el que nosotros estemos enfrentando momentos tenebrosos, y en muchos de estos momentos tenebrosos, tal vez tú que me estás escuchando le hayas fallado a Dios, como yo le he fallado a Dios, como tú le has fallado a Dios. De una manera u otra le hemos fallado a Dios. Aleluya. Amén. Y puede ser triste y puede ser de victoria, y me voy a explicar. El misterio de servirle a Dios, para tú poder ver la victoria de una manera u otra, tú tienes que bajar tu nivel espiritual para en ese proceso Dios poder sacar lo mejor de ti, y cuando tú vienes a ver, Dios te da la victoria y Dios te lleva a un nivel diferente. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que como amamos tanto a Dios, nos sentimos
que no somos dignos de ese amor de Dios porque no queremos fallarle. ¿Verdad que sí? Amén. Yo sé que hay muchas personas que me están escuchando y dicen, es que yo no quiero jugar con las cosas de Dios. Porque dicen, yo siento a Dios aquí. Amén. Voy a tratar de cogerlo suave. Amén. Pero es que vengo en esta noche a traer una palabra de parte de Dios para ti, para los que están aquí en los controles y para los que están escuchándome. Amén. Porque es que en este caminar, amado, tenemos que ser sabios. Y si hay algo que a mí Cristo me ha enseñado, hermana Ivy, que mira lo que dice Cristo, que tenemos que aprender a ser manso y astuto como la serpiente. Amén. La serpiente es prototipo Satanás. Y cuando Satanás quiere destruirte a ti, matarte a ti, desaparecerte a ti, él lo que va a decir, hipócrita. Hiciste esto, hiciste lo otro, no vas a poder levantarte, tú vas a ceder en salida quencha. Entonces el diablo utilizará tus defectos, tu caída, tu debilidad, para que tú tomes una decisión, para que completamente tú le des la espalda a Dios. Pero la realidad de la vida es que si tú y yo entendemos, que si tú y yo comprendemos que la razón por la cual Cristo murió en la cruz fue porque Él sabía que tú y yo y tú y tú le íbamos a fallar a Dios o en la entrada o en la salida. Pero reconocer, hay que reconocer. Por eso es que la Biblia dice que el que reconoce y se aparta alcanza la misericordia. Aleluya. Y cuando tú y yo reconocemos que la misericordia del Maestro está con nosotros y aunque le fallemos a Dios, Dios en su misericordia, aleluya, te va a extender la mano y te va a decir, Alexi, levántate, no te quedes postrado. Eddie, levántate, no te quedes postrado. Mira, amados hermanos, si hay cosas en el camino del Señor que vienen a nuestras vidas inesperadas. Amén, gloria a Dios. Si hay algo que verdaderamente el diablo le tiene miedo, no es aquel hombre y aquella mujer que cae, es aquel hombre y aquella mujer que se levanta. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquí hay algo, hay un pacto que Dios requiere de ti y hay un pacto que Dios requiere de mí. Amén. Y voy a ser claro con los hermanos que están aquí, voy a ser claro con los hermanos que lo están escuchando. Porque tenemos que tener cuidado, porque hay personas que se convierten en peca. O sea, está el cristiano que le falla a Dios, se humilla y se aparta. Pero hay otros que se convierten en peca. ¿Y cuál es el que se convierte en peca? El que peca hoy y peca mañana y peca el otro día. Entonces, cuando venimos a ver, estamos jugando con la gracia del Maestro y la Biblia dice que Dios no para siempre contenderá con el hombre. Amén. Amén. Entonces, en esta tarde queremos estar hablando acerca de un tema demasiado importante, un tema bien reconocido por la audiencia, bien reconocido por hermana Lili, por hermanas por acá, por mi persona, porque vamos a estar hablando, aleluya, acerca de un hombre que tenía ciertas malas costumbres, ciertas malas mañas, que era de tan terrible que era tan terrible, hermana Ivy, que la gente le tenía miedo. Amén, gloria a Dios. ¿Y de quién vamos a estar hablando hoy, hermana Ivy? Pablo. ¿Qué me puedes decir acerca de Pablito? Era terrible y después se puso peor, pero en el Señor. Terrible en el mundo y mejor todavía aún en el Señor. Háblame un poquito acerca de cuando él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Háblame un poquito. Un poquito. Bueno, le tenían miedo, amén. ¿Cómo va a llegar un cristiano donde Pablo, pienso yo, verdad, a hablarle del Señor o a decirle, hermano, yo quiero presentarte el plan de salvación de frente a él, sabiendo que él persigue la iglesia? Oh, espérate. Es que, mira, Dios no se le va. Hay gente que nos están escuchando y están diciendo por allá, no es Pablo, era Saulo. Saulo todavía. Sí, porque aquí hay que coger al Espíritu Santo. La gente está por allá, en vez de recibirlo de Dios, se ponen a estar contendiendo, aleluya, para procrear contienda. Las cosas de Dios no es para contender, es para edificación, aleluya. Pero el Espíritu Santo, cuando tú tienes el Espíritu Santo te habla y te dice, ya están acá diciendo que no es Saulo, que es Pablo, aleluya. Y vamos a recogerlo porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Saulo todavía. Entonces, Saulo tuvo el encuentro con el Maestro porque él iba de camino a Damasco para perseguir a la iglesia, para matarlo. Aleluya. Pero tuvo un encuentro con Jesucristo como lo tuviste tú y como lo tuve yo. Aleluya. Amén. Y en ese momento todavía era Saulo. Tuvo que ser el Espíritu Santo que bregara con ese hombre porque era terrible.
le tenían miedo y tenía también poder. Tenía el respaldo de mucha gente de poder. ¿Qué cristiano así como tú y como yo se va a atrever a ir donde Saulo en ese momento tenía miedo? Pero ahí se mete el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo quiere obrar con alguien y quiere hablarle a alguien, quiere llegar a la vida de alguien, lo toca como sea. Así tenga que usar una mula como la usó con Balaán. Amén. Para que Balaán entendiera que estaba en el camino incorrecto, tuvo que usar un animal. Amén. Pienso yo que siempre tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo se revele a nuestras vidas estando en el momento, estando donde estemos. No importa dónde estemos, es donde vamos. Eso es lo importante. ¿Sabe lo que me llama a mí la atención? Que Saulo no era cualquier persona. Cuando tú te pones a estudiar la historia de este hombre, la Biblia relata que él estudia los pies de uno de los doctos grandes de la ley. Y la historia relata que la familia de él perseguían al paso de pies a Gamaliel. Aleluya. Para donde Gamaliel se estabilizara, la familia de él poder estabilizarse para que Saulo pudiese obtener la educación que la familia requería que él tuviera. Aleluya. Y me llama la atención porque cuando tú te pones a estudiar acerca de quién verdaderamente era Gamaliel, te vas a encontrar con una escena en donde a los discípulos lo arrestan. Entonces consultan con él. Entonces Gamaliel opina, y cuando él opina, él está hablando con estos hombres que quieren azotar a los discípulos. Y mira la sabiduría de este hombre. Ahora bien, yo no sé ustedes, pero de donde vengo yo, el que anda con un cojo sale cogiendo, y el que un buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. Si Saulo estudió los pies de Gamaliel, algo bueno se le tuvo que haber pegado a este hombre. Pero sin embargo, Gamaliel le dijo a aquellos hombres: ustedes tengan cuidado. Y él les cuenta, le narra una historia, que en aquellos tiempos habían unos hombres que se hicieron o se presentaron como que venían de parte de Dios. Y ellos mismos se disolvieron. Y Gamaliel le dice a estos hombres que querían azotar a los discípulos, mira lo que le dice: ustedes se recuerdan de aquellos que vinieron. Pero también le dice: tengan cuidado, que no sea que estos hombres tengan el respaldo de Dios, que no sean que ustedes mismos estén peleando con el mismo Dios. O sea, y eso es lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Hay personas que conocen la ley, pero no tienen la esencia del Espíritu Santo. Aleluya. No tienen misericordia, se pasan matando a los de Cristo. Saulo tenía la ley, pero no tenía la misericordia del maestro. Aleluya. Yo no sé si tú me estás siguiendo. Amén, gloria a Dios. O sea, tú puedes tener la ley, pero si tú no tienes la misericordia de Jesucristo, de nada te vale. De nada. Entonces tú te estás convirtiendo, aleluya, en un Saulo. Aleluya. Aún el Espíritu Santo que se le fue dado a la iglesia, para que la iglesia, aleluya, se edificara, para, como dice la Biblia, para que nos amemos los unos a los otros. Aleluya. No matando como Saulo mataba a la iglesia. Amén, aleluya. Oye, entonces salió del colador porque tú no estabas aquí. Perfecto. Tu hermana ahí, por ahí. Y cuando llegue el Espíritu Santo, mira, voy a leer en Hechos 9, versículo 6, perdóname. Pero cuando llegue el Espíritu Santo a nuestras vidas, podemos ser los más bravos, podemos ser los más fuertes, podemos ser los que lo sabemos todo. Pero mira lo que dice el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Con todo y eso, Saulo era lo que era, pero cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de Saulo, amén, él sí conocía la ley, como dice el pastor, pero no conocía quién era el que daba el poder. Amén. Y es lo que tenía Saulo entonces, que fue lo que hizo que el Espíritu Santo lo buscara. Él conocía de la ley. Solamente le hacía falta la presencia, la unción, el Espíritu Santo. Es lo que le hacía falta para que entonces él pudiera ser un varón como él
fue ya después cuando Dios lo llamó Pablo. Amén. Pero pastor, siga usted. Mira, yo le voy a decir algo. Hace poco estuve hablando con una persona y me comentaba de lo hermoso que era servir a Dios. El servir a Dios es algo hermoso. Amén. Amén. El servir a Dios es una experiencia que a veces tratamos de explicarla al pie de la letra y se nos hace difícil transmitir ese mensaje. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de compartir estas experiencias, sea con un amigo, con su mamá, con su papá, aún con nuestros hijos. Y tratamos de que ellos nos entiendan. Oye, pero que they don't get it. No lo entienden. Ellos miran a uno como que sí, mom, yeah, you're getting crazy because you're Christian, right? O como que sí, dad, I know, yeah, no, you don't. Y se nos hace a veces muy difícil para nosotros poder transmitir este mensaje, right? Y queremos nosotros como padres luchar por nuestros hijos, que nuestros hijos peleen, aleluya, porque es una decisión sabia como padres responsables, que Dios nos va a llamar a cuenta de lo que nosotros verdaderamente, de esos frutos, aleluya, que Dios a nosotros nos ha dado, ¿verdad? Tenemos que velar por la salvación de nuestros hijos, cuidarlos y dirigirlos por ese camino del Señor. Pero ¿qué pasa, amado? En esta conversación estamos hablando acerca de lo que es la consecuencia del pecado. Entonces, cuando nosotros a veces tomamos la decisión y decimos, ay sí, hoy yo le sirvo al Señor, y pensamos que lo que nosotros hicimos, esto es como borrón y cuenta nueva. Mira, la Biblia dice que la consecuencia del pecado es muerte. Amén. Entonces yo te voy a hablar un poquito acerca de la conversación que yo ejecuté, de la que yo tuve, y vamos a estar hablando de la consecuencia de Pablo cuando fue Pablo enfrenta el sermón de Cristo, cuando fue Saulo, cuando mataba a los cristianos, porque él mataba a los cristianos, chocó con Cristo, se convirtió en Pablo y él dijo, ahora como yo tengo a Cristo, ahora lo que yo hice a todos esos cristianos, ya eso se borró. Y Cristo dijo, espérate ahí. Párate un momentito que ahora tú vas a tener que entender lo que cuesta servirme a mí. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros cometemos ciertos actos deshonrosos ante Dios, Dios te perdona, Dios me perdona. Pero hay una consecuencia. Amén, gloria a Dios. Y esa consecuencia, la verdad es que cuando ya nosotros estamos acostumbrados a serle inleal al Señor, perdemos el temor de Dios. Aleluya. Y ahí es donde la cosa se pone peligrosa. Y cuando vienen a ver, amados hermanos, lo vemos bajar de una manera inesperada. Y yo estaba hablando con ciertas personas y hay personas que piensan que así mismito, a consecuencia de la bendición que Dios te da, Dios siendo Jehová, siendo el Dios que es Dios, un Dios celoso, dice la Biblia que Dios es el que ama, ¿qué? Castiga. Eso dice la Biblia. Como un padre sexto. Sí, eso dice la Biblia no la escribí, eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Le diste la espalda a Dios. Tú te crees que tú tienes más truco que Batman. Entonces, pues, Dios viene, te despidieron del trabajo. Perdiste el apartamento. Se te dañó el carro. Estás en la calle. Y tú, ay Dios mío, ¿qué está pasando? No, arregla cuenta. Amén, aleluya. Arregla cuenta, porque es que tú tienes que arreglar cuentas con Dios. Y pagar el precio. Y pagar ese precio. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el problema está que la gente piensa que esto es, yo entré por la casa de Dios como Juancho Pancho, como decían en mi barrio. Cáscara de coco. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Amados hermanos, nosotros tenemos que ser entendidos y tenemos que siempre mirar a Dios con ese respeto. Y si usted no me cree, aleluya, pregúntese qué fue lo que le sucedió a Ananías y a Zafira. Aleluya. Tuvieron una conversación con Pedro. ¿Y qué fue lo que Pedro le dijo? ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? Pedro le dijo, mira, por cuanto no me mentiste a mí, le dijo, por cuanto tú no me mentiste a mí, sino que le mentiste al Espíritu Santo. Samaya. Aleluya. Así mismito, como se llevaron a Ananías, llévese a Zafira también. La importancia de tener a Dios en vuestras vidas, amado. Dios va a pelear por ti. Amén. Dios no te va a dejar solo.
Aleluya, Dios no te va a dejar sola. Pero tú y yo tenemos que entender que esta guerra no es neutral. Aquí esto no es neutral. El día en punto de que tú tomaste la iniciativa de ejecutar ese pacto con Cristo, se va a levantar tu hijo, se va a levantar tu esposo. Oye, se va a levantar de una manera tan satánica que después te va a tirar un poquito de ketchup por encima y te va a decir, y eso, que eres cristiana. Aleluya. Aleluya. No son ellos. Nosotros peleamos contra demonios. La Biblia lo dice en Efesios. Aleluya. Entonces, nosotros conociendo la verdad, conociendo la palabra, nosotros sabemos, Filipenses 4:13, todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Isaías, Dios le da fuerza al débil. Me dará fuerzas de búfalo. Pero cuando estamos pasando por la tribulación, se nos olvidaron los textos. Se nos olvidaron los textos, se nos olvidaron la promesa de Dios y nos fuimos para el mundo. Y ahí es que se nos olvida a quién le servimos. Porque sabemos a quién le servimos cuando todo nos va bien. Alabamos a Dios cuando estamos bien. Glorificamos a Dios delante de los hombres cuando estamos bien y le decimos a todo el mundo, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios todo lo puede, hermano, Dios sana. Pero cuando te toca a ti estar enfermo, o cuando le toca al hijo de uno estar enfermo, o a la madre de uno que uno ama, ahí entonces nos olvidamos quién es Dios y que Dios dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin y que Dios dijo que tenemos que pasar. Dice la palabra, amén. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgalos a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Aleluya. O sea, no nos está llamando a que todo nos vaya bien. Tenemos que sufrir. Mira, si Él sufrió peor que nosotros. Cristo murió en la cruz por un montón de pecadores que todavía hasta el sol de hoy no agradecemos lo que Él hizo por nosotros. Amén. Él sufrió, ¿por qué nosotros tenemos que pasarla fácil? No lo merecemos, si ya mucha misericordia ha tenido Dios con nosotros. Ahora lo que nos toca vivir y entonces aprender que lo que nosotros leemos cuando estamos en buena y en bien, tenemos que leerlo cuando estamos en mala también. Y tenemos que acordarnos de esos mismos textos que nos pasamos compartiendo. Acordándonos cuando nos toca entonces el momento difícil, porque siempre va a llegar el momento difícil. El pecado trae consecuencias, como dijo el hermano. Siempre hay una consecuencia. Entonces tenemos que estar, ready para lo que venga. Por eso es que tenemos que estar sometiéndonos y orando y preparados. El enemigo no se va a quedar tranquilo después que nos levantemos. Porque si estamos en el piso todavía, el enemigo no te va a molestar. Pero ya cuando él ve que tú tomaste la decisión de levantarte y de seguir caminando, te va a tirar de todas. No podemos ignorar las maquinaciones de él, porque él va a venir a tirar dardos de fuego. No ignoremos las maquinaciones y tenemos que, ¿verdad?, acordarnos a quién le servimos en los momentos difíciles, en los momentos duros de la vida. Mira, hermana Ivy, y recargando y haciendo esto notorio para las personas que nos están escuchando. Porque a veces hay personas que piensan que es que nosotros somos super espirituales. Aleluya, ojalá. Llegan los momentos de debilidad en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Mira, amados hermanos, que yo les voy a decir algo. Nosotros que estamos aquí, los años que yo llevo de experiencia en el ministerio, han llegado en esos momentos donde yo digo, Dios mío, de verdad, en serio. Entonces, podemos aprender a comparar y uno dice, wow, Señor, la prueba grande la pasé, pero la chiquititita que yo pensaba que yo le iba a pasar como un torbellino, ahí como que siento como que me estoy quedando estoqueado. Amén. Yo no utilizo la palabra colgado porque mientras tú sigas perseverando, estás cogiendo la reválida. Okay. Es como cuando tú coges un examen, aleluya, pero te dicen, puedes cogerlo 3 veces. Aleluya. Entonces, lo que yo he podido aprender del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo muchas veces lo azotaron, lo dejaron por muerto, tuvo una experiencia única que se quedó guindando de una muralla, padece en alta mar, ¿sabe? Por poco se ahoga allá adentro, y tantas persecuciones que este hombre estuvo enfrentando cuando verdaderamente decidió
seguir a Jesucristo. Aleluya. Cuando Dios le habla a Ananías y le dice, necesito que vaya para que ore, ¿por quién? Por Pablo. Amén. Gloria a Y él Dios. le dijo, ¿cómo? ¿Cómo que yo? No, espérate un momentito. No. Amén. Yo voy a mandar a Ivy. Que vaya a Ivy. Yo. Que vaya a Ivy y ore por este hombre. Este hombre no me está tirando un pescado. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Pero ¿qué fue verdaderamente lo que Dios le dijo a Ananías, amado? Vamos a lo que dice la Biblia. Mira, el versículo 16 del capítulo 10 de los libros de los Hechos. Mira lo que dice. Él dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi Por mi nombre. nombre. Ay. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, Pastor Alexis, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Que yo venir y aceptarle a Cristo, yo voy a tener que ponerme los espuelines. Aleluya. Aleluya. Que yo voy a tener que ponerme los espuelines para guerrear con toda cosa que se levanta en contra del pensamiento de Dios. O sea, yo lo que quiero, amados hermanos, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo a través de Facebook Live, YouTube, esto no se ha acabado en la prueba que tal vez tú sentiste desmayar. Aleluya. Dios te metió por un proceso, tú te empezaste a sentir, aleluya, que era mucho la prueba, que era mucho la persecución, que eran muchos los que te criticaban, que eran muchos y eran muchos los que estaban en contra de ti. Así de mucho y de grande iba a ser el peso de gloria que iba a caer sobre ti y sobre los tuyos. Porque eso es lo que sabe el diablo. Cuando tú tienes muchos problemas y muchas luchas, el Satanás lo utiliza para que tú mismo te descualifiques de este caminar con el Señor. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no lo voy a lograr. Amén. Ahí entra el enemigo poniendo depresión y ansiedades y falta de Inseguridad. inseguridades, exacto. Aleluya. Baja autoestima, tú te sientes a veces hasta feo. A mí nadie ni me va a hacer caso, no me van a oír, yo no tengo ni palabra. Mira a Moisés. Yo soy tartamudo, Señor, ¿cómo tú me vas a mandar a No mí? te crees ¿Dónde digno. Faraón? ¿Cómo él me va a hablar? Pero yo me imagino a Moisés en lo físico, pero si no me va a entender. Pero es que Dios siempre tiene un plan. Amén. Amén. Aunque el enemigo nos tire y el enemigo nos recuerde lo que hicimos y nos diga, no, pero ¿qué tú te crees ahora? La aleluya y el evangelista y esto que esto otro. Pero y la otra vez, la última vez que tú estabas apartada, que tú hacías esto y esto otro. Pero eso fue la última vez. No nos podemos dejar del enemigo porque el enemigo siempre va a tratar de recordarnos de dónde Dios nos sacó. Siempre. Y no podemos olvidar de dónde nos sacó simplemente para no dejar de tener misericordia con los demás. Pero no podemos siempre recordar de qué es lo que yo hacía o de dónde Dios metió la mano para rescatarme a mí. No. Porque ¿por qué? Si ya Dios me perdonó y dice que tiró mis pecados tras su espalda y nunca más vuelve a acordarse de ellos. ¿Por qué el enemigo tiene que tener el derecho de traerme mis pecados a memoria? Si Dios no lo hace, Dios a mí no está señalándome, ni juzgándome, ni culpándome. Y el problema de esto, ahí es donde Satanás, hermana Ivy, estás tocando un tema muy importante. Porque Cristo, el mismo Dios, que muere en la cruz del Calvario por tus pecados, por los míos, dice que los entierra, los zumba en la profundidad de la mar y dice, y jamás y nunca se volverá a acordar de ellos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que los fariseos que están en las iglesias son los que se pasan Restregando, con el pico, buscando, como buzo. aleluya, Aleluya. desenterrando, Amén. aleluya, Gloria a Dios. el cual todavía no han desenterrado lo de ellos propios. Amén. Aleluya, como un predicador decía, ¿sabes por qué hay muchas personas que se enfocan en las vidas ajenas? Porque ellos han comprendido que no tienen ninguna. Porque si ellos hubiesen comprendido que tienen una, ellos se enfocarían más en la de ellos antes de enfocarse en la vida ajena. Y es triste decirlo, amado, pero es la realidad. Porque creemos, aleluya, que nosotros estamos en este mundo en una burbuja, no, amado. Somos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y te voy a decir más. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 6, dice, y se arrepintió Jehová Dios de haber creado al hombre y le pensó en su corazón. Aleluya. ¿Sabes que no tiene la dinga, tiene la mandinga? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de que
que siempre que vemos a un hermano o una hermana haciendo para Dios, se nos mete ese maldito celo. Ay, que mira cómo está predicando, porque no la ve como tú estás en tus ojos. Porque no se ven ellos en ese lugar donde está ella. Porque que a lo mejor ellos están en una postura, amado. Mira, yo te voy a decir algo. Una de las razones por la cual Cristo siempre tenía problemas con los fariseos. Las personas que estudian Biblia, que saben lo que yo estoy hablando. Los fariseos eran hombres de la ley. Ellos no hablaban cosas que ellos no habían estudiado. Cristo nunca se fue en contra de lo que ellos decían. Porque ellos practicaban la ley ¿de quién? De Moisés. Voy a volverlo a repetir. Para los teólogos que me están escuchando, para que sepan que nosotros no somos unos disparateros. Yo sé lo que yo estoy hablando. Aleluya. Los fariseos hablaban la ley. ¿Sabe por qué chocaban con Jesucristo? Porque eran unos hipócritas. Ellos no vivían la ley. Eso es como, soy de la sana doctrina, pero no es un hipócrita porque tiene el corazón podrido. ¿Sabe? Nos identificamos con la vestimenta porque de esa manera la Biblia dice que la mujer que vista con decoro, con pudor, aleluya, que no se atavía, que se te lo otro, pero el corazón todavía está pervertido. Aleluya. Yo he visto, amado, personas con el corazón de tarántula, que yo he podido caminar y el Señor me muestra el corazón, una tarántula. Ahora yo te voy a decir algo, una tarántula, eso no es algo bonito de identificar. Aleluya. ¿Y qué pasa? Podemos ver la falda. Pero la realidad de la vida es que no, la falda no salva. Dios no quiere una boutique de falda allá arriba. Ay, pero que el pastor Alexis se puso a liberar. No. Es que yo creo que el que transforma al hombre y a la mujer se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque ¿para qué coger el camello y empujarlo? Si cuando tú lo vayas a llevar al destino, camello siempre va a ser camello. No te estoy entendiendo, Alexis. Te estoy hablando en parábola. Hay personas que pretenden vivir la santidad y no la tienen. La santidad es una relación íntima con Dios. Aleluya. Y a mí, claro, me queda, hermana Ivy, que cuando venimos a Cristo, mira, la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia es Biblia y yo seguiré predicando la Biblia hasta que yo me muera. Pero a mí algo me queda claro, que pastores, pastoras, evangelistas, cuando se prediquen, tienen que entender que el que hace el cambio en la vida se llama Espíritu Santo. Y yo he estudiado el libreto para poder reconocer si Dios necesita ayuda transformando vida, y todavía no he encontrado un versículo que él diga, yo necesito a alguien que me ayude. Dios no necesita ayuda. Entonces lo que estamos es, aleluya, teniendo momias.